El silencio que más duele no es el que corta una conversación ni el que llena de tensión una habitación, es el de quien ya no necesita explicar. Ese silencio pesa porque no busca convencerte, no espera tu cambio, no reclama justicia ni pide otra oportunidad para que lo entiendas. Es un silencio que no suena a castigo, suena a decisión. Y cuando lo escuchas, aunque no haya sonido, reconoces que llegaste tarde al último llamado, a la última frase donde todavía había algo que rescatar. Duele porque abre un vacío en el lugar exacto donde antes había palabras, discusiones, argumentos y promesas. Duele porque te muestra que no hay nada más que hacer con el otro y que ahora todo, absolutamente todo, recae sobre vos, mirar hacia adentro, atender lo que ignoraste, reparar lo que negaste. Duele porque no pelea, no discute, no te da una nueva escena para protagonizar, te deja solo frente a tu espejo. Piensa en cuántas veces creíste que el amor se sostenía a fuerza de explicaciones, como si cada malentendido fuera un nudo que se desata hablando y cada herida se curara con una tesis convincente. Nos enseñaron que el amor se arregla dialogando, y es verdad muchas veces, pero nadie nos habló de ese punto en el que las explicaciones se vuelven un círculo, alguien te dice lo que siente, lo negás, te lo vuelve a decir, lo minimizás, te muestra una evidencia, la relativizás, te pide un cambio, lo posponés. Hasta que un día ya no hay explicación y quedas con la inercia del hábito, con la boca abierta para responder a algo que no llega. Ese es el silencio que más duele, te quita el guión que habías memorizado, apaga el escenario, deja las butacas vacías y te pide que salgas al aire libre, sin luces, sin aplausos, sin réplica. Hay silencios que castigan, lo sabemos, desaparecidas calculadas, frialdad medida para provocarte, estrategias para que corras detrás. Pero no hablo de eso. Hablo del silencio que nace de la paz de alguien que comprendió que ya no le toca educarte ni rescatarte ni traducirte. Es el silencio del que aceptó la realidad tal como es, explicarte ya no cambia nada. Ese silencio no es ausencia de amor, muchas veces es su forma más honesta. Porque cuando uno ya explicó, ya mostró, ya puso palabras sobre su herida y aún así no fue escuchado, elegir el silencio es también elegir su propia salud. Ya no es un me callo para ver si venís, es un me callo porque ya me dije todo a mí mismo y lo entendí. Esa diferencia es enorme. Lo primero manipula, lo segundo protege. Si estuviste del lado de quien escucha ese silencio, sabes que la primera reacción es buscar. Un mensaje más, una llamada más, una última carta. Querés decir, ahora sí entendí, querés prometer, esta vez va en serio, querés reescribir la historia en la última página. Pero ese impulso, tan humano, suele tropezar con una pared invisible. Mientras vos estás en la urgencia de no perder, la otra persona ya hizo un recorrido íntimo que no viste. Atravesó la frustración, la tristeza, el enojo, la esperanza y, por fin, la claridad. La claridad no es una emoción efusiva, no es gritar «me voy» con portazo. La claridad es calmarse, poner el plato de cada día en su lugar, volver a sentir el cuerpo y decidir que la próxima vez que algo duela no se va a explicar 3 veces. Cuando alguien llega a ese estado, ya no compite, no discute, no desenrolla archivos, solo vive de acuerdo a lo que comprendió. Tal vez querés discutir con ese silencio como si fuera una persona, pero es inútil, no se lo derrota con razones, porque está hecho de razones ya digeridas. Tal vez querés entrar a su casa con tu llave vieja y encontrás que la cerradura cambió, no porque alguien te odie, sino porque alguien aprendió a cuidarse. Y eso desarma, porque lo que más duele no es que ya no te amen, es que ya no necesiten tu versión de lo que pasó para poder estar tranquilos. Perdiste el poder de definir la escena. El otro dejó de vivir pendiente de tu comprensión. Y una parte tuya, la parte acostumbrada a la negociación eterna, se queda en shock. Es fácil culpar al silencio, llamarlo inmaduro, acusarlo de falta de comunicación. Pero si sos honesto, recordás conversaciones anteriores, recordás señales que desoíste, recordás aquella noche en que te dijeron «esto me hace mal» y vos respondiste «no seas exagerado». Recordás la mañana en que pidieron «no me hables así delante de otros» y vos lo transformaste en un chiste. No lo hiciste por maldad, quizás no sabías hacerlo de otra manera, quizás repetías lo que viste, quizá te daba miedo reconocer tu parte de responsabilidad. Pero el resultado fue el mismo, alguien se cansó de traducirte su dolor. Y ahora ese cansancio no grita, no sobreactúa, no humilla. Se sienta en su propia vida y respira. Ese es el silencio que te llega como un golpe lento.
Quisieras volver a la etapa de los argumentos, porque ahí te sentías útil. Explicar te da la ilusión de control. Si logro convencerte, pensás, si te hago ver mi intención, si te demuestro que no quise herirte, entonces volvemos. Pero la vida no se dobla con la lógica cuando la confianza está gastada. Las explicaciones sirven, claro, si llegan a tiempo, si nacen de actos que ya cambiaron, si se sostienen en renuncias reales, si se acompañan con el acto humilde de reparar. Sin eso, la explicación es un maquillaje, luce bien a la luz artificial, se corre en cuanto aparecen lágrimas. Por eso, cuando alguien ya no necesita explicar, también te está diciendo, no necesito que me expliquen, prefiero que me cuiden. Y si ese cuidado no estuvo, decide cuidarse solo. Hay una parte muy íntima de este proceso que casi nadie nombra, el cuerpo. El cuerpo del que dejó de explicar estaba cansado. Cansado de negociar cada semana el mismo límite, cansado de vigilar su teléfono, cansado de temer la próxima escena, cansado de medir sus palabras para no desatar una tormenta. Ese cuerpo aprendió a asociar tu presencia con estado de alerta y cuando por fin logró descansar, eligió no volver a encender las alarmas. No es venganza, es fisiología. El organismo busca seguridad. Y si la seguridad no se encuentra en la conversación sino en el silencio, el cuerpo prefiere el silencio. Por eso, no es que el otro quiera lastimarte con su ausencia, muchas veces está eligiendo el único escenario donde su respiración no se acelera. Si estás del otro lado, dolido por ese vacío, date permiso de llorar. Llora por lo que perdiste y por lo que no supiste cuidar. Llora por las veces que te explicaron y vos no escuchaste. Pero no te quedes a vivir en la culpa, porque la culpa es cómoda, te da el consuelo de golpearte sin moverte. La responsabilidad es más ardua, te pide mirar con honestidad, pedir perdón sin expectativa de retorno, y hacer cambios que nadie aplaudirá porque quizás ya no te están mirando. Esta es la parte más difícil, cambiar cuando la audiencia se fue. Cambiar cuando la persona concreta que deseabas no va a ver tu mejor versión. Cambiar por vos, por quienes vendrán, por la historia que no querés repetir. Tal vez te preguntas si todo está perdido. La verdad compleja es que a veces sí, y eso también está bien. Hay amores que solo se salvan cuando mueren a tiempo, porque su continuación los habría convertido en una fábrica de excusas y heridas. Pero a veces no, a veces el silencio abre un paréntesis donde caben nuevas acciones que no apelan a la persuasión sino a la coherencia. Si llega ese caso, no lo fuerces, no le envíes al otro un boletín de tus progresos, no conviertas tu cambio en marketing. Si la vida trama un reencuentro, el otro lo notará sin tus eslogans, verá tu paciencia donde antes había defensa, verá tu cuidado donde antes había impulso, verá tu escucha donde antes había explicaciones. Y si no hay reencuentro, igual habrás ganado lo que más importa, ya no necesitarás explicar para ser creíble, porque tu vida explicará por vos. Hay una pregunta que puede abrirte un camino, que parte de mí quería que me lo explicaran otra vez para no tener que ver lo obvio. A veces no escuchamos por miedo a perder el relato en el que éramos los buenos, los atentos, los que saben cómo se hace. A veces no escuchamos porque aceptar la herida del otro nos obligaría a revisar un hábito, un privilegio, una forma de controlar el clima de la relación. A veces no escuchamos porque confundir a la otra persona nos daba una ventaja. Si no comprende lo que pasa, podemos postergar lo inevitable. Todo eso se derrumba frente al silencio final. Frente al silencio final, tus trucos se te vuelven transparentes. Y duele, sí, pero también libera. Te muestra la dimensión exacta de la tarea, aprender a oír cuando todavía estás a tiempo. Quisiera que te imagines una escena pequeña, cotidiana, nada épica. Imagina que estás en la cocina, preparando un café, y recordás una conversación de hace meses. Recordás un gesto, un «no me hables así», pronunciado con calma, un «esto me hace mal», dicho sin lágrimas, un «me gustaría que la próxima vez», expresado con esperanza. Imagina que esa persona sigue con su vida, en paz, sin esperar tu versión, sin esperar tu arrepentimiento. Y vos, ahí, con tu taza, por primera vez no te defendés. Por primera vez, no te justificás con tu intención. Por primera vez, admitís, lo hice. No porque sea un monstruo, sino porque no supe otra cosa. Y desde ese reconocimiento, sin espectadores, decidís, no voy a repetirlo. Esa decisión, tan simple, es el comienzo de tu adultez emocional. Nadie la va a celebrar, pero te cambia el pulso.
El silencio que más duele también te enseña a leer algo. Los límites que se dicen una vez con claridad no son una invitación a negociar, son una invitación a cuidar. Si alguien te explica con serenidad una necesidad, tómalas como oro, te están dando el mapa para amar mejor. Te están ahorrando meses de ensayo y error. Te están diciendo el idioma en el que su corazón entiende. ¿Por qué desoímos esa fortuna? Porque nos crea la ilusión de que amar es universal, que todos sienten como nosotros, que si a mí no me molestaría, al otro tampoco debería. Pero el amor no es una ley universal, es un acuerdo concreto. No hay que explicar lo obvio para vos, hay que honrar lo importante para el otro. Cuando lo comprendés, empezás a preguntar distinto, cómo querés que te lo diga, qué necesitas cuando estás mal, qué significa para vos respeto en esta situación, cómo puedo reparar cuando me equivoque. Y escuchás sin preparar tu defensa. Eso transforma vínculos. Puede que todavía te preguntes por qué duele tanto si la persona no te humilló, si no hubo escenas, si no hubo portazos. Duele porque el silencio escueto no valida tu lucha. Y hay una parte de nosotros, narcisista y asustada, que necesita que la historia termine con grandilocuencia para sentir que fue importante. El silencio te quita el espectáculo y al quitarlo, te obliga a valorar lo simple, las últimas palabras que sí se dijeron, las señales mínimas que sí estuvieron, la vida en paz que cada uno merece. El silencio digno del otro te educa sin gritarte, te dice así es como deseo que me traten y lo dice yéndose. Puede parecer cruel, pero a veces es la única pedagogía que alcanza, la de la realidad puesta en acto. No todo silencio es final. Hay silencios que son pausas de cuidado, bajar la intensidad para no herirse, tomar distancia para ordenar ideas, respirar para no reaccionar mal. Ese silencio es medicina si se acuerda, si se explica, necesito un rato para calmarme, después seguimos. En cambio, el silencio de quien ya no necesita explicar no se anuncia, se instala. Reconocer cuál es cuál te ahorra perseguir a quien ya decidió, te ahorra castigar a quien solo se está regulando, te ahorra proyectar. ¿Cómo distinguirlos? Observa lo que vino antes. Si hubo conversación honesta, si hubo pedidos claros, si hubo oportunidades, si hubo reparación y, aún así, no hubo paz, entonces el silencio es cierre. Si, en cambio, hubo escalada, calor, palabras que se pueden enmendar, puede ser un silencio puente. Aprende a leer historia, no solo escenas. Quisiera hablarte de la tentación de hacer algo grande para romper el silencio. Gestos ruidosos, promesas espectaculares, cambios drásticos. Si nacen de la desesperación, suelen ser frágiles. No estoy diciendo que no te muevas, te invito a moverte hacia adentro con la misma intensidad con la que querías moverte hacia afuera. ¿Qué patrón te trajo hasta acá? ¿Qué idea del amor te hizo creer que explicar alcanza para curar? ¿En qué momentos desoíste al otro porque te daba miedo mirarte? La respuesta a esas preguntas no cabe en un ramo de flores, ni en un viaje, ni en una declaración pública. Cabe en tu rutina, en el modo en que vas a hablar la próxima vez que otro te marque un límite. Gracias por decírmelo, quiero entenderte bien. Podés repetirme con tus palabras lo que necesitas y cómo puedo hacerlo mejor. Ese tipo de frase no tiene brillo, pero cambia el mundo privado entre dos personas. También está la otra cara. Quizás sos vos quien se quedó sin necesidad de explicar. Si llegaste hasta ahí, sabes que no fue de un día para otro. No naciste con ese silencio, lo fuiste fabricando, fibra por fibra, después de dar lo mejor que sabías y no ser escuchado. Tal vez te culpas por callarte, porque siempre te enseñaron que hablar todo es maduro. Pero hay una madurez silenciosa, menos visible, más comprometida con tu cuidado. No se trata de desaparecer ni de alimentar confusiones, se trata de no volver a ofrecer tus argumentos donde ya te demostraron que no van a ser honrados. Se trata de tomar tu dolor en serio. Si ese es tu caso, no te expliques a quien solo quiere discutir tu experiencia, explícate a vos, date crédito, rodéate de quien entiende sin poner en juicio tus límites. Vas a experimentar culpa al principio, porque no estás acostumbrado a cuidarte. Con el tiempo, ese silencio se va a convertir en serenidad y desde ahí, tal vez, podrás volver a hablar con el mundo sin renegarte. Una verdad sutil aparece en este punto. Nadie nos debe infinitas explicaciones. La comunicación no es una prueba de resistencia. La comunicación tiene un ciclo, y ese ciclo se honra cuando ambas partes hacen su tarea. Pedir que te expliquen otra vez sin haber hecho tu parte es pedir una anestesia nueva para no entrar al quirófano.
Y el amor, aunque sea tierno, necesita cirugía cuando hay infección. A veces cuesta admitir que lo que esperabas como otra charla requería, en realidad, otro carácter más humilde, más presente, más confiable. Por eso, el silencio de quien ya no necesita explicar se vuelve, para quien quiere crecer, un maestro. Enseña lo que no te enseñó nadie, a convertir las palabras en hábitos, los hábitos en confianza, la confianza en paz. Piensa en cómo te gustaría que fuera el próximo vínculo, incluso si no sabes cuándo llegará. Imagina una escena sencilla, un domingo al mediodía, alguien te dice con cariño que algo le dolió. Imagina que respirás, que agradeces, que preguntas cómo podés reparar. Imagina que lo haces, que no lo defendés con tu historia, que no lo transformás en tribunal, que no buscas detalle para invalidar su sensación. Imagina que, 2 semanas después, eso que te habían explicado ya no hace falta explicarlo, porque cambiaste una pequeña rutina para cuidar a esa persona. No hay aplausos, nadie sube un vídeo celebrando tu madurez, pero en esa casa se puede estar. La vida cotidiana se convierte en una tierra amable cuando las explicaciones se vuelven actos. Ese es el lugar donde el silencio ya no duele, porque cuando llega, llega como descanso, no como ruptura. También puede ocurrir que alguien te pida explicaciones infinitas para no hacerse cargo de su parte, y que vos hayas caído en la trampa de hablar y hablar para demostrar que sos bueno. Ahí, el silencio saludable es el tuyo. El silencio que dice, ya te expliqué lo que siento, ahora quiero ver cómo actúas. Ese silencio no desaparece del vínculo, marca un límite. No es frialdad, es frontera. Y si del otro lado hay amor, la respuesta no será, dame más palabras, será, gracias por mostrármelo, voy a ajustar esto. Aprender a usar el silencio de esa manera también es crecer. Porque no hay libertad solo en hablar bien, hay libertad en retirarte a tiempo de la discusión que solo busca desgastarte. Quizá te preguntes si todo esto no es demasiado serio para algo que solo duele en el corazón. Pero las cosas del corazón son las que definen el resto. Lo que aprendes en el amor lo llevas a tu trabajo, a tus amistades, a tu modo de criar, a tu forma de habitar la ciudad. Si aprendes a escuchar sin defenderte, no solo sanás vínculos íntimos, sanás conversaciones públicas. Si aprendes a no exigir explicaciones infinitas, cuidas la energía de todos. Si aprendes a hablar claro y cuando no te escuchan, a elegir tu paz, dejas de convertirte en profesor de adultos que no quieren aprender. Esa energía liberada se vuelve creatividad, descanso, proyectos nuevos, risas más ligeras. El silencio que más duele, bien leído, te cambia la arquitectura interna. Vas a tener recaídas. Vas a querer escribir de noche mensajes largos que te parezcan definitivos. Vas a creer que encontraste las palabras mágicas que explican lo que no supiste decir. A veces necesitas escribirlos para vos, para ordenar, para despedirte y quizá nunca los envíes. Ese acto también es cuidado, te explicás a vos, te escuchás a vos, te ofreces la narrativa que de chico nadie te dio. Y, al amanecer, vas a notar que tu cuerpo está un poquito más tranquilo. No es euforia, no es victoria, es paz en porcentajes pequeños. Esa paz es acumulativa. Un día te sorprende, te cruzás con esa persona, intercambian una mirada amable, sentís gratitud por lo vivido y por lo aprendido, y no necesitas hablar de más. El silencio ya no es muro, es puente hacia tu vida actual. Si todo esto te parece demasiado abstracto, volvamos a lo concreto. La próxima vez que alguien te diga, esto me duele, respirás, repetís con tus palabras lo que entendiste, preguntas cómo podés reparar, ofreces una acción específica, la cumplís y después volvés a revisar si funcionó. Si no funcionó, no defendés tu intención, ajustás tu acto. Si sí funcionó, agradeces la guía. Y en esa dinámica, las explicaciones se vuelven breves, porque el lenguaje común es la conducta. Si eso se vuelve costumbre, el silencio que llegue será ese silencio amable que se comparte sin miedo, el de leer juntos, el de cocinar en calma, el de mirarse sin sospecha. Ese silencio no duele, acaricia. En cambio, si sos vos quien ya explicó y aún así te piden, decímelo mejor, probá otra forma, dame otra oportunidad para entenderte, y sentís que estás actuando de traductor de tu propio dolor, tal vez sea el momento de escucharte. No para desaparecer sin aviso, sino para cuidar tu salud. Podés decir, te lo expliqué con el corazón, lo repetí con paciencia, y si aún así no se respeta, voy a elegir retirarme. Esa frase, dicha con calma,
no es un grito, es una alta médica. Es reconocer que tu sistema nervioso merece descanso. Y aunque al principio te sientas culpable, con el tiempo vas a entender que ese silencio fue la puerta por la que entraste a un hogar más amable, el tuyo. La vida nos pone a ambos lados de esta historia en distintos momentos. A veces necesitamos aprender a escuchar a tiempo, otras necesitamos aprender a callar a tiempo. Si mirás con ternura tus errores, vas a reconocer que siempre estabas tratando de proteger algo, tu orgullo, tu miedo, tu idea de ti mismo, tu necesidad de no perder. No te castigues de por vida, pero no uses tu intención como escudo eterno. Convertí tu intención en hábito. La próxima vez que la persona que amás te hable, escucha el contenido y también el tono, el gesto, la fatiga, ahí está la verdad. Y si ya no estás con esa persona, honra lo que te enseñó, aunque haya sido a través de su silencio. Agradecé en voz baja, gracias por dejar de explicarme, porque sin ese gesto yo no hubiera despertado. No se trata de romantizar la retirada ni de celebrar la incomunicación. Se trata de entender que hay una frontera donde la dignidad se cuida mejor en calma que en debate. Se trata de recordar que amar no es ganar argumentos, es construir un clima donde los argumentos casi no hacen falta. Se trata de que, si un día te toca decir basta, lo hagas sin teatralidad y sin rencor, sabiendo que ya no necesitas que te crean para creer en vos. Y si un día te toca escuchar ese basta silencioso, puedas convertirlo en el comienzo de tu responsabilidad, no en el final de tu autoestima. Al final, todo eso cabe en una frase que late debajo de las otras. El silencio que más duele es el de quien ya no necesita explicar, porque ese silencio te invita a explicarte a vos mismo. A explicarte qué tipo de presencia querés ser, qué tipo de palabra querés pronunciar, qué tipo de amor querés cultivar. Y cuando esa explicación interna madura, descubrís que ya no necesitas discursos interminables ni pruebas dramáticas. Descubrís que tus límites son claros y tu ternura es concreta. Descubrís que tu lo siento llega a tiempo y no nace para retener sino para reparar. Descubrís que sabés retirarte sin ruido cuando la escucha no está y que sabés quedarte con alegría cuando la escucha florece. Quizá hoy estés en el pico del dolor. Quizá te falte el aire, te tiemble la mano al acercarte al teléfono, quieras interrumpir este silencio con cualquier cosa. Quédate conmigo un momento más. Sentí el peso de todo lo que no se dijo porque ya no hacía falta decirlo. Sentí la tristeza de entender tarde. Es una tristeza honesta, hace crecer. No uses ese dolor para atacarte ni para atacar. Úsalo para empezar. Guarda ese impulso de demostrar y, en cambio, demostrate algo sencillo, que sos capaz de escuchar a la primera, que sos capaz de pedir perdón sin prometer milagros, que sos capaz de sostener un cambio pequeño todos los días. Ese tipo de demostración no rompe silencios, construye presencia. Y con el tiempo, verás que la presencia que aprendiste a hacer vale más que cualquier explicación. Cuando el recuerdo vuelva, porque volverá, vas a tener dos caminos: escribir un ensayo que justifique tu versión o escribir una línea nueva en tu conducta. Elegí lo segundo. A la larga, es lo único que las personas de corazón atento entienden, cómo las tratás cuando nadie está mirando. Y si la vida, generosa, te regala un vínculo nuevo o el reencuentro con uno antiguo, honralo con un aprendizaje simple, que las palabras lleguen temprano y que, cuando ya no alcancen, los actos tomen la posta. Tal vez entonces, si el silencio aparece, sea el silencio de un abrazo largo al final del día, el de la paz compartida, el de dos cuerpos que ya no necesitan explicarse tanto porque se atienden en lo pequeño. Ese silencio no lastima. Ese silencio sostiene. Y si alguna vez alguien vuelve y te dice, perdón por el silencio, no tengas la urgencia de juzgar. Pregunta qué aprendió, contá lo que aprendiste vos, y miren si hay una tierra en la que ambos puedan plantar de nuevo. Si la hay, háganlo con semillas distintas, menos discursos, más riego. Si no la hay, deséense bien. Agradezcan haber crecido, aunque haya sido con lágrimas. No todas las historias necesitan segunda temporada para ser valiosas. Algunas cierran su círculo cuando ambos comprenden quiénes son y qué necesitan para cuidar su paz. Tal vez, sin darte cuenta, ya empezó a hacerse espacio alrededor tuyo. Las tardes son más amplias, las mañanas menos ansiosas. No es que no recuerdes, es que tu memoria ahora está al servicio de tu presente, no de tu deseo de volver atrás. Te empezás a explicar las cosas en voz baja, con respeto, sin dramatizar. Empezás a ser un poco más exacto con tus palabras y un poco más amable con tus actos.
Y, de a poco, el silencio de aquel día deja de ser una dada y se convierte en un mojón. Pasó por acá la lección que me cambió. Cuando la miremos de lejos, con una sonrisa chiquita, vamos a entender que dolió tanto porque nos estaba sacando de un lugar pequeño. Nos estaba empujando, sin decirlo, hacia una versión de nosotros más honesta, más presente y más sencilla. Esa versión que ya no necesita explicar tanto, porque aprendió a escuchar a tiempo y a vivir en coherencia. Y esa, al final, es la forma de amor que permanece.